Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz Ozores. Gracias, Javier. Me da cosilla presentarle hoy porque sé que es el último de la serie y no la voy a volver a ver, no la van a volver a ver ustedes hasta que haga otra serie. Hasta dentro de poco, porque yo ya le he cogido el gustillo a esto de venir aquí. Pero hoy es el último programa que vamos a hacer de esta serie de la vida oculta de Jesús. Bueno, tengo que presentarles a los que se van incorporando, ¿no? A doña Beatriz Ozores, tiene estudios de publicidad, ella es traductor jurado de inglés y licenciada en ciencias religiosas, y de ahí su conocimiento, pues, del Antiguo Testamento y de las cosas, pues, que nos va diciendo aquí. Y durante 5 semanas, 5 programas, y este es el sexto, hemos ido avanzando en la vida de Jesús, al que habíamos dejado con los Reyes Magos en el portal de Belén, despidiéndose los Reyes. Despidiéndose los Reyes, sí. Y se iban por otro camino porque dice usted que el que se ha encontrado con Dios no vaya por el mismo camino. No puede volver nunca por el mismo camino, efectivamente. ¿Y qué pasó? Pues pasó que Mateo nos dice que cuando se marcharon los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, aquí está la clave. De Egipto llamé a mi hijo. Es del profeta Oseas. Estamos hablando del siglo VIII a.C. Ajá. Y esto es importante porque el verdadero Hijo de Dios es Jesucristo. Los israelitas estaban esclavizados en Egipto. Cuando Dios los libera, los saca de Israel, es cuando se forma en el desierto del Sinaí el pueblo de Israel, con Moisés, con la ley, etcétera. Pues ahora lo que Mateo nos quiere decir es que con la salida de Jesús de Egipto comienza el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. De Egipto llamé. De Egipto llamé a mi hijo. Y bueno, esto nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. En el punto 530 nos dice: la huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Así que aquí comienza el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Vamos a hablar, antes de la vuelta de Egipto, de la matanza de los inocentes. Dice Mateo: entonces Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca de 2 años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Herodes había matado a varias de sus mujeres, a varios de sus hijos y a todo aquel que le hacía sombra, ¿no? Que le estorbaba sanguinario en el camino. Bueno, pues vamos a ver, Belén era un pueblo que tendría apenas 2.000 habitantes, contando además con los caseríos de los alrededores, vamos. Y si tenemos en cuenta que los nacimientos en una población de 2.000 habitantes, pues había mucha mortalidad infantil, la mitad de los recién nacidos eran aproximadamente niñas. Bueno, pues se ha calculado que el número de los niños asesinados debió de estar entre los 20 y los 30. Bueno, tampoco está mal, vamos. Que ya está bien. O sea, para asegurarte tu puestecito porque te cree que te van a quitar el puesto, te cargas a 20 niños y, hombre, no se pase usted, ¿no? Exacto. Bueno, pues no tenemos noticias de este hecho por fuentes
extrabíblicas, pero hay una cita que yo me he traído hoy porque es interesante, es de un autor judío, Abraham Shalit, que dice: la creencia en la llegada o el nacimiento en un futuro inmediato del rey mesiánico estaba entonces en el ambiente, que esto ya lo hemos hablado en programas anteriores, que se palpaba, que se palpaba en el ambiente. Y no solo, me parece que dijo usted en su momento, en Israel, sino en los pueblos de alrededor. Sí, en los pueblos paganos. En los pueblos paganos, o sea, se palpaba ya en el ambiente. El déspota suspicaz veía por doquier traición y hostilidad, y una vaga voz que llegaba a sus oídos podía fácilmente haber sugerido a su mente enfermiza la idea de matar a los niños nacidos en el último periodo. La orden, por tanto, nada tiene de imposible. Eso es por si alguien piensa. Y esto lo dice... y esto lo dice un judío. Judío. O sea que no hay duda. No hay duda. Bueno, y Mateo continúa diciéndonos: se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y nos dice lo que dijo el profeta Jeremías. A saber. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo porque ya no existen. Bueno, yo me quiero parar aquí, Javier, porque esto lo leemos y nos quedamos tal que igual, ¿no? Pues sí. ¿Cómo hay que quedarse entonces? Pues no, hay que quedarse pensando qué nos quiere decir realmente Mateo, porque a ver, aquí... ¿qué le dice a usted? Bueno, Raquel ya habíamos hablado de ella. ¡Hombre! Esto es lo bueno de meternos de lleno, ¿verdad? Sí, que ya Raquel es amiga nuestra. Sí. Raquel estaba casada con... Israel, con Jacob Israel. Y Jacob tenía un suegro que era bueno, que le hizo trabajar 14 años. 14 años. Le timó, le dio primero a la fea, después de 7 años a lacayo. No lacayo de lacayo, sino era un callo la mayor, pobrecita. Y luego le dio a Raquel después de otros 7 años. Bueno. Y esa es la que cita. Sí, claro. Esta es la que cita el profeta Jeremías. Y la que cita Mateo, citando al profeta Jeremías. Bueno, pues Raquel era la esposa predilecta de Jacob. A su vez era la madre de José, padre de Efraín y Manasés. Raquel está llorando por sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquí hace referencia a Efraín y Manasés. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C., Efraín, la tribu de Efraín y de Manasés estaban esperando en los campos de concentración de Ramá para ser llevados al destierro. Y por eso Raquel lloraba por sus hijos. Y Mateo trae esta profecía al presente, viendo cómo dentro de esos hijos se encuentran también estos santos inocentes. Pero aquí hay algo que es impresionante, que es por lo que yo me quería meter aquí, porque Mateo cita a Raquel llorando por sus hijos, está citando a Jeremías 31:15 y para. Pero es que en Jeremías 31:15, el versículo siguiente es una palabra de consolación, que dice: esto dice el Señor, reprime la voz de tu llanto, seca las lágrimas de tus ojos, pues tendrán recompensa tus penas, volverán del país enemigo. ¿Y por qué Mateo no nos habla de esto? Porque si seguimos un poquito más adelante, Jeremías no solo estaba profetizando la consolación de Israel, sino que además estaba anunciando que restauraría al pueblo y que haría Dios con él una nueva alianza interior y definitiva. Que Mateo tampoco lo dice, y Jeremías dice: esta será la alianza que pondré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es impresionante porque Mateo solo cita el versículo que habla de Raquel llorando por sus hijos. No habla del oráculo de consuelo, no habla de la promesa de una nueva alianza. ¿Por qué? Pues porque Mateo encuentra que este llanto solo tiene consuelo
con la venida del Mesías. Y por eso no cita a Jeremías, lo deja abierto. Solo la muerte y la resurrección de Jesús podrá consolar a la pérdida de estos niños. No hay otro consuelo. Y por eso deja el llanto abierto, porque el oráculo de consuelo será la muerte y la resurrección del Mesías. Yo no sé si me he conseguido explicar bien, porque esto es algo impresionante. Perfectamente. ¿Eh? Y eso aplica a la vida y dice, mire usted, consuélese usted con lo que consuela. Exacto. ¿Y cuántas veces vemos verdaderas burradas? Porque la muerte de estos niños era una verdadera burrada. ¿Cuántas veces vemos verdaderas burradas y no hay otro consuelo que la muerte y resurrección de nuestro Señor? Y que muchas veces, incluso nosotros mismos, y yo la primera, ¿cómo no somos capaces de consolar a las personas como es debido? Porque solo hay un consuelo. Bueno, pues estos niños, sin saberlo, ya eran mártires. Por supuesto. Porque el mártir es aquel que muere por Cristo. Jesucristo, que derrama su sangre por Jesucristo. Pues sin poder hablar, sin poder nada, ya son mártires. De ahí también nos muestra cómo el martirio es un don. Claro. Y los méritos realmente son de Jesucristo y no son nuestros, porque ya estos niños fueron los primeros mártires. Y la Iglesia nos invita con su liturgia también a testimoniar con nuestra vida la fe que confesamos con palabras. Perfecto. Nos vamos a Egipto. Nos vamos a Egipto. Bueno, realmente de Egipto no sabemos nada. No sabemos ni siquiera... Pues volvemos de Egipto. Volvemos de Egipto. Fíjense qué rápido ha sido la estancia. Volvemos de Egipto. La Sagrada Familia se va a Egipto, permanece allí unos años que no sabemos muy bien cuántos son, pensamos que 5 o 6, pero no se sabe muy bien. Y ya una vez que muere Herodes, el ángel se le aparece a José y le dice en sueños que tome al niño, que tome a su madre y que vuelvan porque ya no hay peligro para el niño. José se levanta, vuelve a la tierra de Israel, pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, teme ir allí porque, bueno, en fin, el hijo era igual que el padre y se va a Galilea. Se va a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Nazareno para los judíos era algo despectivo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te acuerdas con Natanael? Era Natanael que decía... Así de Nazaret puede salir algo bueno. Incluso en la inscripción de Jesús le ponen rey, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Otra vez. Era para los judíos era algo despectivo. Claro, se lo ponen para herirle, vamos. Sí, como algo... Y bueno, pues ya vuelve José con María, vuelve con el niño, se van a vivir a Nazaret y aquí comienza toda la historia del nuevo Israel, que es la Iglesia, con la vuelta de Jesús. Bueno. Vamos a ver, de todos estos años en Nazaret no sabemos tampoco nada. Tenemos solo, se rompe el silencio con la historia que vamos a contar ahora rápidamente del niño perdido y hallado en el templo. Ya. Lucas... Pero por eso se llama la vida oculta, porque no... Por eso se llama la vida oculta. Pero que no por ser oculta deja de ser, cada acto de Jesús era salvífico. O sea, no por ser oculta deja de ser salvífica. Lucas nos cuenta que el niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Crecía y se fortalecía como hombre, niño hombre, sí. Y la sabiduría y la gracia estaba con él como Dios. Es que es muy difícil intentar entender. A mí me cuesta mucho intentar entender. O sea, ¿cómo es que va creciendo, que tiene que aprender a hablar? Como hombre, sí. Que tiene que aprender a distinguir, a contar. Como hombre. A leer, porque leer sabía leer. Leer sabía leer. Porque hay un pasaje que entonces le tuvieron que decir la M con la A, ma.
Sí, es que a veces, no sé, entendemos, sí, nos cuesta pensar que, o sea, la única forma de entender eso es a través de la humildad, porque no hay otra forma. Es que es muy difícil. Y dice San Beda, dice, nuestro Señor Jesucristo en cuanto niño, es decir, revestido de la fragilidad de la naturaleza humana, debía crecer y robustecerse, pero en cuanto verbo eterno de Dios no necesitaba fortalecerse ni crecer, de donde muy bien se le describe lleno de sabiduría y de gracia. Sí, sí, pero cuesta trabajo. Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, pero es así. Dios y hombre verdadero. Me consuela que le cueste a usted también, que no es solo mi ignorancia la que... Bueno, de ahí venían las herejías que empezaron ya con los primeros siglos, de porque no se le consideraba Dios, porque no se le consideraba hombre, porque pensaban que era pura apariencia, su humanidad. Bueno, ahí empezaron todas las herejías hasta nuestros días. Bueno, pues lo único que rompe el silencio en toda esta vida oculta de Jesús en Nazaret es la historia del niño perdido y hallado en el templo, que conocemos todos, pero vamos a hacer como hincapié. A ver, vamos allá. Iban a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Jesús debería de tener 12 años porque le pierden, porque al volver, pues José pensaría que iba en la caravana con las mujeres y María pensaría que iba en la caravana con los hombres. Una vez que el niño es insertado ya en el pueblo de Israel como adulto a los 13 años, ya tiene que ir con los hombres. Por lo cual aquí Jesús todavía no tendría 13 años, tendría 12 años. Para que se produjese ese malentendido. Para que se produjera ese malentendido que a nosotros nos cuesta también creer, porque hoy en día somos muy individualistas, pero allí era la familia, o sea, los hermanos eran los primos, no era tanto mi hijo, yo me ocupo, no, es que era toda una familia, o sea, iba, bueno, total que ellos van a Jerusalén para la fiesta de Pascua, vuelven y cuando hacen ya parada se dan cuenta de que Jesús no está con ellos y es cuando tienen que volver. Yo quiero hacer hincapié aquí en algo, y es que San Lucas habla de la caravana como sinodía. ¿Cómo? Sinodía. Ah. Es una palabra griega que significa comunidad en camino. Es decir, que no es que fueran en la caravana y pim, como muchas veces y ahí nos quedamos. No, es que era una comunidad en camino. O sea, Israel es la comunidad en camino hacia el templo y hacia Dios. Esa es la esencia de Israel. Es la comunidad que recibe su identidad en el encuentro con Dios. ¿Dónde? Sinodía. Sinodía, en el único templo. Nosotros los bautizados formamos parte también de una sinodía, de una caravana, de una comunidad que está continuamente en camino y que recibe su identidad en el encuentro, en la comunión con Dios, en el único templo que es Jesucristo. Claro, si nos vemos así, ¿verdad? Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, pues al cabo de 3 días, María y José lo están buscando, lo encuentran en el templo, está sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Claro, es que Jesús era Dios también. Aquí sí que... Bueno, cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría, no de sus conocimientos humanos, de su sabiduría. ¿Qué me quiere decir con esto? Y de sus respuestas, pues que ahí ya se veía la divinidad de Jesús. Todavía no se había insertado como adulto en el pueblo de Israel, todavía, o estaba en ello, pero ya su sabiduría hacía que los demás se admirasen. Y aquí, bueno, hay porque sé que el tiempo se nos viene encima, pero no quiero dejar de pasar esto por alto, un juego de palabras entre tu padre y mi padre. La Virgen María le pregunta que por qué les ha hecho esto y le dice, mira que tu padre y yo angustiados te buscábamos. Y él le responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Bueno, aquí tenemos este juego de palabras al tercer día, otra vez. Estamos prefigurando la muerte y la resurrección. Extendemos un arco desde esta primera Pascua a la verdadera Pascua, cuando Él muera. Pero Jesús lo que está
intentando hacer ver a sus padres es que su padre es Dios. Muchas veces nosotros no entendemos esto y yo le he dado vueltas, ¿no? Hablamos cuando, cuando la Virgen María y San José ofrecen al niño en el templo y no lo rescatan. Eso es, se les ofrece como a todos los primogénitos y no se pues ellos ya sabían que el Padre era Dios, y esto yo creo que también es una forma de enseñarnos a nosotros que el verdadero Padre de nuestros hijos es Dios. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a cumplir la voluntad de su Padre, que es Dios, y a ocuparse de las cosas de su Padre. Ya sé que esto suena chino hoy en día, claro, o sea, eso no me... Pero es que, vamos a ver, Jesús, dice San Ambrosio, no le reprende porque le busquen como hijo, sino que les hace levantar los ojos de su espíritu para que vean lo que se debe a aquel de quien es Hijo eterno. Y esta es la vocación que nosotros tenemos como padres. Enseñar a nuestros hijos a levantar los ojos para enseñarles que su vida consiste en que cumplan la voluntad de Dios y de paso que la cumplamos nosotros también, claro. Claro. Y yo creo que esto es algo que Jesús quiere enseñarnos, porque dice la Biblia que ellos no comprendieron lo que les dijo, lo cual también anima, ¿no? Sí, dice, aunque no entiendas. Siendo lo que eran, habiéndole ofrecido a Dios, sabiendo que era hijo de Dios. Pero es que cuesta, esto cuesta. Bueno, Jesús baja con ellos a Nazaret y su madre guarda todas estas cosas en el corazón. La Virgen María guarda todas estas cosas en el corazón. Para esto se utiliza un verbo griego que es simbalein, que es simbalar. La Virgen María va simbalando todo lo que es el Antiguo Testamento con su vida. Todo lo que es la palabra, la revelación con su vida, que es lo que deberíamos también hacer nosotros. Simbalar la palabra de Dios con nuestras vidas hasta que hagan clic como las piezas de un puzzle. Que encajen perfectamente. Y quiero terminar con una cita del Catecismo que dice: el hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. Este es el problema, que muchas veces nosotros no entendemos que nuestra misión está derivada de nuestra filiación divina. Claro. Y la bajamos. Claro. Y creemos que es que todo está en la filiación humana. Y no, nuestros padres son nuestros padres, pero para llevarnos a Dios, para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Claro, para que no perdamos el norte. Si ahí está. Si es que cuando uno ve el norte así, se queda en la filiación humana. Exacto. Y cuando uno ve el norte así, pues habla de la filiación divina. Si es que está clarísimo. Si ahora ya sé yo por qué ha venido usted a hacer esta serie. Para justificar que yo levante las manos cuando digo lo de marcando el norte. Doña Beatriz, qué alegría. Qué pena me da tener que acabar esta serie, porque, bueno, hemos sacado lo que se llama la vida oculta y entonces, quedamos en puertas para la vida pública. Claro, que comienza con el bautismo, por lo cual la siguiente será en el bautismo del Señor. Pues no sabe cuánto se lo agradezco que se haya adelantado a mi petición. Cuando ya dice que es la siguiente, es que cuando sea posible, pues volverá y seguiremos, porque es que además nos viene muy bien. Doña Beatriz, muchísimas gracias, a ti, Javier, por todas estas semanas en las que nos acompaña usted, que también vienen y que tanto agradecen nuestros espectadores, de verdad, que le reclaman. Y bueno, a ver qué pase el tiempo, a ver cuándo nos volvemos a ver, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros, por habernos atendido. Díganles a sus amigos, díganle que aquí hay unos buenos programas y decirles que nosotros, por nuestra parte, lo que vamos a hacer pues es lo que debemos, que es ponernos a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.